It's a Good Life es un cuento de terror que se adaptó a un episodio de The Twilight Zone y después de eso se volvió a adaptar cuando The Twilight Zone sacó su propia película. Bueno, la historia de terror se trata de un niño que tiene poderes de un dios y de las horribles implicaciones que eso tiene en un pueblo chiquito de Estados Unidos. A mí me gusta mucho de Twilight Zone. Recuerdo que la película me daba mucho miedo cuando era chiquito, pero pues ahora la respeto mucho y me gustan mucho de sus episodios. Pero se me preguntarán, ¿qué tiene que ver un episodio de Twilight Zone con el libro de la historia sin fin? Quédense a ver esta reseña y van a ver por qué. Antes que nada les quiero decir que este video es en colaboración con Proyecto Andares. Proyecto Andares es una asociación civil no lucrativa que apoya a niños, adolescentes y adultos con necesidades emocionales, psicomotrices y de habla. Vamos a la reseña. Yo creo que muchos de nosotros tuvimos el primer acercamiento con la historia sin fin, con la película que sacaron en los 80s y con la canción esa de tema principal que es súper pegajosa. El libro fue escrito en 1979 por el escritor alemán Michael Enden. Les voy a dar una descripción a grandes rasgos sobre lo que se trata el libro, por si no han leído el libro o si no han visto la película. Se trata de un niño llamado Bastian que se roba un libro de una biblioteca y que este libro es mágico, pues dentro del libro hay un mundo en el que él se puede meter que se llama Fantasia. Ese mundo ahorita está teniendo problemas porque lentamente se está muriendo y está siendo consumido por una cosa que se llama la nada. Bastian empieza a leer el libro, se va a ir dando cuenta durante la historia que el libro es mágico y que hay un mundo de fantasía adentro de él y va a tener que salvarlo. La primera parte del libro nos introduce a Bastian como un niño gordo, que es molestado en la escuela, se acaba de morir su mamá y su papá es distante, entonces no se siente ni cómodo en la escuela, ni se siente cómodo en su casa, entonces por eso decide robar el libro de la historia sin fin. Entonces se mete al desván de su escuela y decide pasar su tarde leyendo. La primera parte del libro, Bastian no es el protagonista, sino más bien es Atreyu. Es un niño de la misma edad de Bastian, 10 años más o menos, que pertenece a una tribu de personas con piel verde, que son cazadores. Y bueno, Fantasia corre peligro porque está en riesgo de desaparecer, porque la nada, que es un ser extraño, está consumiendo a Fantasía y hace que desaparezca lentamente. Hay un personaje que es la soberana de toda Fantasía, que se llama la Emperatriz Infantil. Tiene aspecto de una niña de la misma edad de Bastian, porque al parecer todos los personajes que son remotamente humanos en el libro son de la misma edad de Bastian. Entonces, la Emperatriz Infantil, que es esta especie de soberana y madre de toda Fantasia, encomienda a Treyu a ir a descubrir básicamente cómo puede salvar a Fantasia de la nada. La primera parte del libro está muy apegada a la película y me gustó mucho esta primera parte. Michael Ende describe a Fantasia de manera excelente y tiene mucha capacidad de crear un mundo de fantasía a través de palabras, y lo cual hace la lectura muy divertida y entretenida. En esta primera parte Atreyu explora toda Fantasia y le pasan muchas aventuras y conoce muchos personajes entretenidos y divertidos. Uno de estos personajes que conoce durante la primera parte del libro es el dragón Fujur, el dragón de la suerte. Este personaje representa la esperanza y el optimismo que necesitamos nosotros al momento de impartir grandes aventuras que necesitan de mucho esfuerzo. Fujur y Atreyu tienen que ir en esta grande aventura y descubrir qué puede curar a la princesa infantil y qué puede salvar a Fantasia de la nada. Resulta que lo que puede salvar a Fantasia de la nada es que le den otro nombre a la emperatriz. Los únicos seres que pueden darle un nuevo nombre a la emperatriz infantil son los seres humanos. La emperatriz infantil ya sabía todo esto, entonces por eso mandó a Treyu a una gran aventura para que Bastian lo pudiera seguir a través del libro y así lentamente también darse cuenta de que lo necesitaban en Fantasia. Entonces, bueno, ya en el clímax de la primera parte del libro,
que es prácticamente el clímax de la película, Bastian se da cuenta de lo que tiene que hacer y le decide dar un nombre a la emperatriz infantil. Y le da el nombre de la hija de la luna. Puede que haya sido solo yo quien me haya imaginado el recuerdo, pero yo juraba que Bastian le había dado el nombre, en la película por lo menos, de su mamá, la emperatriz infantil. O sea, de su mamá muerta. Pero si le ponía el nombre de su mamá, tenía mucho más sentido temático. No sé, me gustaba más la idea mía de que le puso el nombre de su mamá que en la que en realidad le puso Bastian. Entonces, en conclusión, esta primera parte del libro está muy bien escrita. Tiene frases muy padres. Por ejemplo, hay una que dice que los hombres nada más vivimos de ideas y sin las ideas no somos nada. Sin pensamientos, sin deseos, no somos hombres. Algo que también le debo de dar a Michael Ende es que tiene la habilidad de crear situaciones y personajes que son extremadamente estéticamente bonitas al imaginarse. Por ejemplo, al principio de la segunda parte del libro hay un león que se llama Gogorman, que es un león que vive en un desierto de colores, que cada duna es un color diferente y mientras pisa una duna específica, por ejemplo si pisa una roja, el león se vuelve rojo y así. Desafortunadamente, la segunda parte del libro no es tan buena como la primera. Toda la historia empieza a ir para abajo cuando la hija de la luna le decide dar el Aurin a Bastian. El Aurin es una especie de collar mágico que tiene los poderes de la hija de la luna y que también le sirve de guía a algunos personajes. Por ejemplo, Atreyu en la primera parte tenía el Aurin en su pecho y más o menos le decía como qué hacer, le daba como ciertos instintos de cómo, para dónde ir y así. Pero en los humanos funciona diferente. El Aurin le da la capacidad a los seres humanos de cumplir todos los deseos que ellos quieran. Con esto la hija de la luna convierte a Bastian al personaje más desesperante que he leído y en serio esto jala la historia para abajo de una manera impresionante. Pero bueno, vamos a hablar de eso más detalladamente. Cada vez que Bastian pide un deseo, él pierde un recuerdo de su vida afuera de fantasía. Por ejemplo, lentamente va a perder el recuerdo de que era un estudiante o de que tenía una familia. Ok, eso está bien, hay límites, consecuencias, eso me gusta. Lo que pasa es que lentamente Bastian se empieza a convertir en casi un sociópata, porque empieza a decir como, pues ya no quiero ser gordo, entonces como mágicamente se convierte en un niño acá todo viril y atlético y va perdiendo los recuerdos de que él alguna vez fue gordo y así. Él desea ser súper inteligente o ser súper sabio y como que todo se le aparece mágicamente, ¿no? Lentamente Bastian se empieza a convertir en este personaje que en serio no puedes empatizar con él. Y claro, esto trae consigo ciertas cosas interesantes. Por ejemplo, cuando Bastian desea estar con un personaje en específico y este personaje aparece, está la pregunta de que si Bastian con su deseo lo trajo a la vida al personaje o si el personaje siempre estuvo ya en fantasía pero que simplemente el deseo de Bastian lo acercó a él. Tipo lo que decía Descartes, pero que después descartó. Sí, chiste filosófico. Vuelven a este personaje muy desesperante que hace elecciones que dices que no tienen sentido. Y claro, mientras estaba leyendo la segunda parte del libro, me acordé de ese episodio de Twilight Zone, porque mientras de Twilight Zone supo poner a ese tipo de personaje de niños que les dan poderes de Dios en la categoría de antagonistas, Michael Ende te lo pone de protagonista y tienes que estar con él y ver sus decisiones tontas durante toda la mitad del libro. Yo estaba pensando de que, pues sí, con razón nada más adaptaron la primera parte del libro, la segunda parte es una pesadilla. Pero sí, hay dos películas, una que adapta la primera parte del libro y la segunda que adapta la segunda. Hay una tercera, pero ya no tiene nada que ver con los libros, pero algo que es de notar es que la segunda parte ganó mucho menos dinero que la primera parte, entonces eso debe de decir algo. Un ejemplo que les quiero decir de las elecciones que hace Bastian que no tienen sentido, porque se supone que él se cambió a ser este ser fuerte, inteligente, pero aún así hace elecciones muy tontas
que no tienen sentido y que nada más te alejan de la historia. Por ejemplo, cuando Bastian ya está dentro del libro y está con Atreyu, con Fujur, de repente se topan en este castillo de una bruja mala que se llama Saide. Entonces, bueno, van, la derrotan y Bastian tiene la idea de decir, ah, pues bueno, que nos acompañe. Yo me quedé así de, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué decidirías que la bruja mala te debe de acompañar? Y aparte empieza a confiar en ella súper rápido y el libro claro que te dice que tiene las intenciones de la bruja mala es manipularlo y piensas como, ¿por qué hizo esta decisión? Y no tiene sentido. O sea, Bastian tiene 10 años y no es como que en alguna parte del libro hayan descrito que, pues le gustó la bruja, porque ponen a la bruja como también creo que es una niña de 10 años, pelirroja, pero pues no dice que le gustó Bastian. La única razón que se me ocurre es porque la bruja cuando vio que ya le ganaron, se avienta a los pies de Bastian y dice, ay, sí voy a hacer lo que tú quieras, perdón. Y dice, pues bueno, únete con nosotros, pero aún así esa es una razón como muy tonta para aceptar a la bruja mala. Bueno, entonces durante todo el segundo, bueno, entonces durante toda la segunda parte, esta bruja mala llamada Sai, que por cierto en la película la ponen como mala de los Power Rangers, se vuelve esta especie de antagonista secundario, porque más que yo pienso que el antagonista primario era Bastian, pero bueno, que le empieza a dar como ideas de que, pues sí, ya no confíes en tus amigos, o sí, vuélvete emperador de fantasía y no sé qué. Y pues bueno, esta bruja le empieza a dar como cizaña de y muchas cosas malas pasan por eso, se aleja de sus amigos, al final casi casi desata una guerra. ¿Y cómo se resuelve esto dentro del libro? De la manera más anticlimática posible. Bueno, hay una parte en la que Bastian se pelea con Atreyu y Fujur, ellos dos se van y total, se pelean tanto que Bastian quiere venganza y quiere ganarles porque ellos huyeron, entonces va y los persigue y de repente Bastian se encuentra en una ciudad de humanos, pero estos humanos se volvieron locos. Entonces hay un mono que le dice por qué están locos. Resulta que la emperatriz infantil también es un personaje malo. Según esto es como súper lista y que es súper sabia, pero pues no, o sea, con los que les voy a contar van a pensar lo mismo que yo. Resulta que la emperatriz infantil, como siempre ha necesitado cambiar de nombre, siempre ha traído a humanos a través del libro. Entonces, estos humanos que le cambian el nombre, pues bueno, les da también el Aurin, el collar mágico, y todos se vuelven locos por todos los deseos, porque resulta que si olvidas todo de tu vida afuera del libro, te vuelves loco, ya no puedes ni hablar, no puedes envejecer, pero pues tampoco puedes hablar ni pensar. Entonces, esto tiene como implicaciones muy sombrías. Esto significa que por muchos años la hija de la luna o la emperatriz infantil ha estado atrayendo a hombres para que les cambien el nombre y que Fantasia pueda seguir viva, pero ella les da el Aurin para que se vuelvan locos después. Bueno, entonces, cuando se da cuenta de esto, Bastian, que son en los últimos 4 capítulos del libro, tiene este cambio de personalidad que dice, pues sí, claro, pues me tengo que ir a mi casa para salvarme. Entonces, los últimos 4 capítulos del libro son cuando se pone ya decente la cosa de nuevo. Pero bueno, sigamos con la bruja. Después de que Bastian sale de esa ciudad donde todos los humanos que se volvieron locos residen, la bruja como que lo intenta seguir, pero total, ella tiene la capacidad de controlar como estos seres de hierro, que son como estatuas, pero el punto es que la terminan aplastando y muere de la manera más X en toda la historia. O sea, después de todo el que fue en el libro y que nada más haya muerto así. Y por cierto, también el cambio de personalidad de Bastian, de ser el niño más mundo, a de repente decir como, pues sí, me tengo que salvar, pasa en los últimos 4 capítulos del libro.
4. Lo peor es que después de ese capítulo, la historia se vuelve a volver disfrutable. Los últimos 3 capítulos vuelven a estar al mismo nivel que la primera parte del libro, pero pues nada más son 3 capítulos, son con 30 páginas después de chutarte toda la segunda parte, que es muy larga y muy desesperante para mi gusto. Y es como un shock de que después de esos últimos 3 capítulos vuelven a ser buenos y vuelven a tener la misma imaginación que la primera parte, los mismos personajes simpáticos y las mismas frases que son enseñanzas. Entonces, total, Bastian encuentra una casa que todo el tiempo se está transformando y dentro de esta casa hay una señora que está hecha de plantas y le dice que para llegar a su casa tiene que beber de una fuente de la vida dentro de fantasía. Entonces estos últimos 3 capítulos se tratan de cómo encuentra esta fuente de la vida, se reconecta con Atreyu y Fujur y total, los tres llegan al centro de fantasía que está dentro de Lauren. Sí, es un rollo acá, que dentro de Aurin hay como otro plano existencial y dentro de ese plano existencial está la fuente de la vida. Y total, Bastian para regresar a su mundo se tiene que despojar de todos los deseos que él pidió, entonces se vuelve gordo de nuevo, se vuelve a ser un niño normal, casi casi, y ya regresa a su casa, habla con su padre y después de eso pues ya va con el señor al que le robó el libro y resulta que este señor también se pudo meter en el libro y le dio un nombre en otro tiempo a la emperatriz Esfandil. Y básicamente ahí acaba el libro. Y acaba bien. Es que en serio esos últimos 3 capítulos vuelven a ser buenos, pero toda la segunda parte del libro es muy desesperante por un protagonista que no cae bien y que desespera y hace elecciones que están dentro de la lógica del cuento, no tienen sentido. Bueno, es que sí puedes decir, es que como está diciendo volverse un héroe, pues chances se está volviendo más tonto, pero pues no. Dentro del contexto del libro y dentro de sus deseos, porque también decide ser un sabio, no tienen sentido algunas decisiones que hace y lentamente se vuelve un personaje muy desesperante que tira la historia para abajo en la segunda parte. En conclusión, tengo pensamientos mixtos con el libro de La historia interminable o La historia sin fin de Michael Ende. La primera parte es muy padre y está escrita a todas esas personas que les gusta leer y les gusta la fantasía, pero la segunda parte baja de calidad. O sea, tampoco así de que se vuelve horrible el libro, pero es como la película. Si tuviera que recomendar el primer libro y nada más existiera la primera parte, sí lo recomendaría, porque la primera parte es muy padre, tiene ideas muy interesantes y parece que está dedicada a estas personas que les encanta leer. Si tuviera que recomendar el libro y nada más existiera la primera parte, claro que lo recomendaría. La primera parte es muy padre, tiene ideas muy interesantes y parece que está dedicada a todas las personas que nos gusta leer libros y que nos gusta la fantasía y que todavía nos mueven nuestros deseos y nuestras pasiones. Pero la segunda parte es lo que me hace indeciso de recomendar el libro. No es como que baje de calidad la escritura, sino más bien que baja de calidad la historia. La segunda parte no es tan disfrutable como la primera, excepto esos últimos 3 capítulos que nada más son aproximadamente 30 páginas. Entonces, ¿la historia interminable de Michael Ende es recomendable o no? Bueno, primero les quiero decir que mi edición de Alfaguara, aunque tiene la portada de la película, por dentro es muy bonito. O sea, tiene ilustraciones al inicio de cada capítulo y la letra es diferente dependiendo de si es el mundo real o es el mundo de fantasía. Se los recomendaría a las personas que les gusta mucho la película y quieren saber qué pasa después de esta. Eso sí, se los diría que tomaran el libro a conciencia, porque puede que las respuestas que ellos estén buscando no sean tan satisfactorias. Mientras tanto, no sé a qué otras personas se los podría recomendar. El libro está muy grande,
para los niños muy chiquitos, sería como para ya adolescentes, pero adolescentes supongo que estén muy clavados dentro de la lectura para arriba. Fuera de eso, a personas que les guste la fantasía, pero supongo que puede haber libros más entretenidos que La historia sin fin. La historia sin fin tiene muy buenas ideas y quisiera que me hubiera gustado más el libro porque se ve que el escritor es muy talentoso y tiene una imaginación muy grande, pero hay ciertas cosas que hacen que la historia baje de calidad. En general, no sé qué le daría a La historia sin fin. En serio quería que me gustara La historia sin fin. Pero bueno, tiene cosas muy interesantes y muy padres, pero no es un libro perfecto. Tengo sentimientos muy mixtos con este libro. Bueno, muchas gracias por ver el segundo video de este canal. En el siguiente video planeo reseñar una película. Todavía no estoy seguro de cuál, entonces si quieren dejar una recomendación en los comentarios, por favor déjenlos. Y también si quieren dejarme una recomendación de algún libro para que yo reseñe, también anótenlos en los comentarios. Muchas gracias por ver este segundo video del canal y por favor, suscríbanse.